Amada iglesia, cada día, o más bien cada país celebra lo que se considera un día de independencia nacional o un día nacional para conmemorar ciertos eventos o aspectos importantes de su historia como nación. Son por lo general días festivos en donde se llama a sus pobladores a recordar su historia. En nuestro caso, en nuestro país, eso se celebra el 20 de julio, en donde se conmemora lo que muchos conocen como el grito de la independencia, en donde se inició ese camino para lograr lo que podría ser considerado la República. Es un día festivo en donde se realizan desfiles militares, entre otros eventos. También se iza la bandera en muchas casas para recordar nuestra historia como nación y hasta el logo de Google cambia levemente para recordarnos ese día. No es una fecha que deba pasar desapercibida para nosotros como nación. Para muchos es una oportunidad para descansar, incluso para salir de viajes si el tiempo lo permite. Pero la intención, mis amados hermanos, de ese día en particular es recordarnos que somos una nación y que tenemos una historia. Esa es la intención de esos días. Los pueblos celebran distintas fiestas patrias para no olvidar precisamente quiénes son y de dónde vienen. Pero esas celebraciones también recuerdan algo para muchos lugares, y es que la libertad tiene un precio. La libertad tiene un precio. Mis amados hermanos, nosotros a lo largo de estos sermones hemos estado estudiando las últimas semanas de Jesús, lo que conocemos como la Semana de la Pasión, y hemos llegado al punto de la celebración de la última cena, un día antes de que Jesús fuera entregado. Un momento muy emotivo, lleno de significado. La Pascua más anhelada por Jesús. La Pascua más anhelada por nuestro Señor. Toda ella está cargada de un simbolismo importante y es necesario que nosotros podamos considerarla. Los discípulos estaban preparando la Pascua para recordar junto con todo el pueblo de Israel un momento histórico en su vida como nación. Dios los había libertado de la esclavitud de Egipto y los había llevado a la tierra prometida, lo cual podríamos llamar en cierto sentido su día de independencia nacional, su día más importante como nación. Sin embargo, Jesús les muestra a ellos una nueva liberación que está a punto de suceder, en donde Él mismo sería el Cordero y sería el libertador de este nuevo pueblo. En vez de recordar la sangre en los dinteles, esa escena en el Éxodo, cuando los israelitas fueron llamados a untar la sangre de los dinteles cuando se dio la última plaga para librarlos de la muerte, esta vez, y aunque no nos vamos a detener en los detalles de este pasaje, lo que Marcos quiere mostrarnos es precisamente esos momentos previos a la cena y a la celebración. Jesús va a anunciar la traición por parte de uno de los 12 y la celebración de la Pascua con un nuevo significado. Ya no recordando la liberación de Egipto, sino una liberación mucho mayor. Y mi intención en esta mañana es que comprendamos la importancia de la Pascua y el nuevo significado de esta en nuestra vida como creyentes. En este sermón que yo he titulado La Pascua más anhelada. La Pascua más anhelada. Y dado que Jesús convirtió esta Pascua más anhelada en el nuevo pacto, la pregunta que quiero que nos hagamos en esta mañana es: ¿qué exige de nuestra vida el sacrificio de su cuerpo y de su sangre y la promesa de su regreso? ¿Qué exige en nuestra vida el sacrificio de su cuerpo y de su sangre y la promesa de su regreso? Y esto lo vamos a ver entremezclado en las distintas escenas que este pasaje nos presenta. Y la primera de ellas la encontramos nosotros en los versículos 12 al 16 y que yo he titulado La soberanía de Cristo, un lugar preparado para el momento. La soberanía de Cristo, un lugar preparado para el momento. Los versículos 12 al versículo 16 dice la palabra del Señor: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua.
como hemos estado más bien considerando, hemos visto que la semana ha avanzado y Jesús está a unas cuantas horas de ser entregado para ser arrestado, acusado, juzgado, castigado y ejecutado. Pero esto estaba ocurriendo en un momento histórico de la nación de Israel. Recuerden que Marcos nos está ubicando en un contexto histórico, el primer día de los panes sin levadura. Un momento en donde se celebra precisamente o se preparaba al pueblo de Israel para ese momento de la Pascua, cuando se sacrificaba el cordero que recordaba la Pascua. Lucas nos dice que él había anhelado comer esta Pascua con sus discípulos. Esta Pascua en particular era importante para Jesús porque era un recordatorio para sus discípulos de este momento. Marcos capítulo 22, el versículo 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Marcos 22, 15 dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Y cómo no iba a ser importante para Jesús este momento? Si a partir de ese momento la celebración tendría un nuevo sentido que más adelante aprenderían sus discípulos. Al ser un momento tan importante y una obligación para el pueblo de Israel, la preocupación de los discípulos era precisamente saber en dónde ellos iban a comer la Pascua. Y no es para menos, el evento debía darse precisamente en los muros o en las proximidades de la ciudad de Jerusalén, aunque los habitantes de la ciudad abrían espacios en las casas y en sus terrazas para que los visitantes tuvieran un lugar donde compartir el evento. La cantidad de personas en la ciudad habría complicado mucho el encontrar un lugar. Recuerden, mis amados hermanos, que la población en Jerusalén casi se triplicaba. Así que encontrar un lugar para un evento de este tamaño era muy complicado. Eso sin contar con los preparativos para la celebración de la misma. Eso es cuando uno va a comprar las cosas para Navidad a última hora y encuentra los almacenes y los centros comerciales llenos y casi uno no puede comprar nada. Imagínense así, guardando las obvias proporciones. Eso es lo que está pasando precisamente en Jerusalén. Los discípulos que fueron enviados por Jesús tienen la responsabilidad de comprar el cordero, comprar los panes sin levadura y tuvieron que salir apresuradamente y tuvieron que ir a buscar las hierbas amargas y todos los elementos que se usaban en la cena porque todos ellos tenían un simbolismo que debía ser representado precisamente en ese momento de la Pascua. Y que está recordado precisamente en las Escrituras. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 6, el versículo 6, el versículo 7. Éxodo capítulo 6, el versículo 6 y el versículo 7. Y estas palabras que nos expresa Moisés son precisamente las palabras que se usan para estos elementos de la cena. Éxodo capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros seréis y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esas cuatro palabras, sacar, liberar, redimir y tomar, son las que se usaban precisamente para esa celebración de la cena y que esos elementos que ellos debían preparar recordaban precisamente. Esta situación, mis amados hermanos, no toma desprevenido a Jesús. Por el contrario, Jesús conoce todas las cosas con antelación. ¿Recuerdan cómo unos días antes, cuando Jesús preparaba su entrada a Jerusalén, les dijo a sus discípulos que fueran y buscaran un pollino, un burrito, para él entrar montado a Jerusalén como lo anunciaba el profeta y tal cual, y en el lugar en el que había dicho a sus discípulos que estaría el animal, allí estaba. Jesús conoce todas las cosas. Jesús sabía dónde estaba sin estar allí. Por eso, cuando envía a sus dos discípulos para que ubiquen el lugar y hagan todos los preparativos para la noche, sabe dónde están todas las cosas. Esto no toma por sorpresa a Jesús. Por los pasajes paralelos, especialmente por Lucas, sabemos que quienes fueron los encargados de hacer todos los preparativos eran Pedro y Juan. Son los enviados, pero sin que el resto del grupo conociera el lugar antes de tiempo, porque recuerden, como lo vimos la semana pasada, que Judas ya había convenido entregar a Jesús y estaba buscando la ocasión para poder llevar a cabo su traición.
Así que todo esto se da en un momento en que los demás discípulos no debían saber. Y las indicaciones de Jesús son dadas de manera velada, pero entendible para que los dos discípulos pudieran hacer la labor. Ellos debían o saldrían de Betania, donde estaba hospedándose Jesús, que estaba muy cerca de la ciudad, y Jesús les dio una indicación: cuando vean a un hombre con un cántaro de agua, debían seguirlo. Recuerden, un cántaro de agua es como un jarrón de barro muy grande en donde se llevaba el agua. Era una indicación muy precisa, porque en la época los hombres no eran los que llevaban el agua en cántaros. En la norma general ellos no eran los encargados de hacer ese oficio. Por lo tanto, lo que nos estaría mostrando es que este era un criado. Así que podría ser fácilmente distinguible esta señal para los discípulos. Mis amados hermanos, y eso es interesante, y creo que es una aplicación para nuestras vidas, es que cuando Jesús da instrucciones para nosotros como creyentes, por más absurdas que nos puedan parecer, nosotros debemos seguirlas sin cuestionamiento. Nuestra vida como creyentes debe caracterizarse por una obediencia radical y sin cuestionamientos a las instrucciones que está dando Jesús, incluso cuando estas parezcan extrañas o mundanas o sin sentido para nosotros. Debemos confiar en que Cristo ha dispuesto cada paso en nuestro camino, demostrando que somos fieles seguidores de Jesús. Y eso es precisamente lo que hacen sus discípulos. Ahora, lo que nos muestra la Escritura es que cuando ellos encuentran al joven que está llevando el cántaro y lo siguen, encuentran el lugar que ha sido escogido por Jesús para que se lleve a cabo la cena de la Pascua. Y al entrar al lugar, debían decirle al dueño que les mostrara la habitación. Casi esto es una orden, es una orden de Jesús. ¿Dónde está el lugar donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Así dice el maestro. Muchos han afirmado erróneamente que los preparativos de esta cena Jesús ya los había hecho secretamente. Pero yo no lo creo posible, mis amados hermanos, porque Jesús es el Hijo de Dios y conoce perfectamente todas las cosas. De la misma forma en que sabía dónde estaba el burrito donde él entraría montado a Jerusalén, sabía dónde estaba el lugar donde él celebraría la Pascua con sus discípulos. Y no hay tiempo que perder. Los discípulos emprenden entonces la orden del Señor y hallan como el Señor les había dicho e inician los preparativos para la celebración, como nos lo manifiesta el versículo 15. Y el sitio fue encontrado tal como Jesús lo había dicho. Ahora realizan las compras y lo necesario para la noche antes de que Jesús llegara con el resto del grupo. Pedro y Juan diligentemente prepararon todo para la cena de la Pascua. Como les digo, era un día muy importante. Y no solo ellos estarían organizando lo de esa noche, lo que a veces nos pasa a nosotros. En mi mente, en ocasiones, pensaba que este momento particular que estaba viviendo Jesús lo estaba viviendo solo con sus discípulos. Pero es que en Israel, en Jerusalén, esa misma noche, distintas familias, muchas familias estarían haciendo exactamente lo mismo. Estarían organizando esto delante del Señor. Pero en la agenda de Dios, como les he dicho, mis amados hermanos, el tiempo y las cosas funcionan a la perfección y el tiempo les alcanza para hacer todo lo que debían hacer. Dios está en control de todos los detalles. Dios está en control de cada circunstancia. Jesús sabe con antelación todos los detalles de lo que va a ocurrir y tiene todo bajo su control, bajo su dominio. Mis amados hermanos, ¿cómo está nuestra vida en sus manos? Si Jesús puede tener el control de lo que está pasando en ese momento tan particular, ten por seguro que tu vida está bajo su control. Él tiene el control de todo lo que está pasando en tu vida. Las horas avanzan y todo está preparado. Ahora sería el momento tan esperado, lo que nos lleva de paso a nuestro segundo punto, y es la seriedad del juicio, un corazón expuesto a la luz de la traición. La seriedad del juicio, un corazón expuesto a la luz de la traición, en que vemos nosotros en los versículos 17 al 21. Y dice la palabra del Señor: y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros, el que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato.
A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Marcos indica que al atardecer Jesús llegó al lugar y no sabemos, y Marcos no nos deja verlo, si Pedro y Juan volvieron a Betania y recogieron al grupo o si Jesús llega con el resto de los discípulos. El hecho es que en ese momento particular ya están todos reunidos y listos para la celebración. La cena pascual particularmente constaba de varios momentos y todos ellos expresaban un significado. Cada elemento, cada oración, cada canto estaba especificado en una especie de guión que por más de 1500 años la nación de Israel había celebrado con muy pocas variaciones. La Pascua era algo así, como les digo, y como veíamos al principio, el día de la celebración de independencia nacional de Israel. Era un momento en el que los israelitas recordaban que habían pasado de ser esclavos en Egipto a convertirse en una nación. Era un recordatorio de cómo Dios los había librado con brazo fuerte y mano extendida del faraón. Y cómo Dios había enviado 10 plagas y la última fue la más terrible, sin lugar a dudas, que afectaría y que podría afectar no solamente a los egipcios, sino también a los israelitas. Pero Dios en su gracia había propuesto un medio por el cual el pueblo escogido podría ser librado del castigo, solo si ellos obedecían con fe ese mandamiento del Señor. Ellos debían sacrificar un cordero previamente seleccionado y con unas características muy especiales. Y con la sangre de ese cordero untar los dinteles, el marco de la puerta, y debían prepararlo y comerlo apresuradamente, listos para poder salir de su esclavitud. Era un acto de fe, era un acto de confianza en Dios. Solo quien confiara en la sangre del cordero untada en las puertas se libraría de la destrucción y libraría a su familia de la destrucción y del juicio que caería esa noche sobre Egipto. En todas las casas, mis amados hermanos, habría un muerto. En todas las casas habría un muerto. Solo que o sería un cordero o sería un primogénito. Pero hubo un muerto. Si los israelitas confiaban en Dios y se hacían como Él les habría indicado, la muerte pasaría de largo y serían salvados. Y todo por la fe puesta en el sacrificio sustitutorio del Cordero. Y ya en el desierto, más adelante, y cuando la ley de Dios se estableció, se reguló el resto de la celebración para el pueblo. Con esta fiesta y con los demás sacrificios se estaba apuntando a una realidad mucho mayor que cientos de años después, esa noche en Jerusalén, junto con sus discípulos, Jesús estaría cumpliendo de manera perfecta. Cada cordero sacrificado por más de 1500 años. Cada recordatorio de la Pascua era solo una sombra, solo una señal para el momento más importante de Israel. Y ya en la cena, el cabeza de familia tomaría la vocería y explicaría cada uno de los elementos para que la familia pudiera comprender. Y algo me llamaba la atención cuando estudiaba este pasaje, es que el más pequeño en la casa preguntaba al padre de familia qué significaban estos elementos y esta cena. Y el padre empezaría a explicar, mis amados hermanos, esto es algo didáctico y pedagógico. Algo que no puede perderse de vista en los hogares de aquellos que somos fieles seguidores de Jesús, porque somos nosotros los encargados de enseñar a nuestros hijos la fe que hemos creído y en la que hemos puesto nuestra confianza. Y nuestros hijos tienen que tener la seguridad y la confianza de poder preguntar a sus padres y sus padres poder explicarles la fe. Así que esta también es una aplicación para nosotros como creyentes, iglesia, y para nosotros como familias. Y entonces el padre de familia empezaría a explicar la importancia de ese acontecimiento y esta cena duraría varias horas. El proceso de tomar la copa, de comer las hierbas amargas, de comer el pan, se recibía mientras se explicaba cada momento de la fiesta. Y es cuando Jesús pronuncia las palabras del verso 18. Recuerden que la palabra de Dios nos dice, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían. O sea, esto ya ha empezado, ya se han empezado a desarrollar los eventos de la cena de la Pascua, y mientras comían, Jesús dice estas palabras: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar.
Mientras estaban todos sentados, estas palabras debieron estremecer hasta lo más profundo de las entrañas a sus discípulos. Todos debieron quedar impactados porque sabían que Jesús había anunciado su muerte. Recuerden que Jesús ya había dicho que él iba a morir, pero no que sería traicionado. Así que esto debió entrar en reversa a los discípulos. Además, porque esto es importante, él es el anfitrión y él es el que está haciendo este grave anuncio. Alguien estaba a punto de traicionar la hospitalidad de este hombre. En el Oriente, cuando alguien abre las puertas de la casa para invitar a comer a otro, es porque confía en él. Y en la cultura judía, el comer es más que un acto social. Es una representación de paz, de confianza, de perdón, de fraternidad. Traicionar al anfitrión de la casa era algo terrible porque era el que te había abierto las puertas con su hospitalidad para recibirte. Actuar como ocurriría esa noche con Jesús era la más terrible de las ofensas. ¿Cómo era posible, mis amados hermanos, y cómo es posible que la generosidad de este hombre fuera respondida con tanto desagradecimiento? Por eso los discípulos empiezan a preguntarse uno a uno y empiezan a preguntar uno por uno: ¿seré yo? ¿Seré yo? Pero Jesús, y esto es impactante, iglesia, Jesús no los tranquiliza. Jesús solo responde: es uno de ustedes, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. El pan estaba untado con esa salsa que se preparaba para poder comer. Y todos estarían haciendo en ese momento, o todos estarían durante toda la noche mojando el pan en el plato con Jesús. Así que esta era una señal para mostrar al traidor, sino para reiterar que sería uno de ellos. Lo que indicaba precisamente que el traidor tenía una relación muy estrecha con Jesús, era muy cercano. Y Jesús los lleva a pensar que cualquiera podría ser el traidor. Uno de ustedes. Y al no decirles quién, les está diciendo puede ser cualquiera. Esto nos lleva a pensar, mis amados hermanos, en cómo aplicar esto. Porque se puede aplicar en el sentido positivo y en el sentido negativo. Lo positivo es que esto lleva a los discípulos a un autoexamen. Porque cualquiera puede ser el traidor. Solo Judas sabe lo que había hecho y Jesús conoce que él es el traidor. Pero cualquiera tiene el potencial de entregar a Jesús. De nuestro lado, esto debería hacernos hacer el mismo autoexamen durante la cena. Y hoy que vamos a celebrarla, deberíamos también diariamente recordar en nuestras vidas el estado de nuestro corazón. El pecado es sutil y se puede anidar incluso en aquellos que están más cerca de Cristo. Todos nosotros tenemos el potencial para traicionar a Jesús. La pregunta de los discípulos, ese ¿seré yo?, es la actitud apropiada de un creyente humilde y consciente de su propia debilidad, que conoce su propensión hacia el mal, porque al igual que los 12 podemos entregar a Jesús, y cuando cedemos ante el pecado estamos entregando y traicionando a Jesús, quien ha dado su vida para rescatarnos y darnos salvación. Así que nosotros mismos debemos hacernos este autoexamen. Y debemos confrontarnos delante del Señor. Pablo hace lo mismo cuando llama a los creyentes a no tomar la cena indignamente. Según 1 Corintios capítulo 11, quiero que por favor me acompañe allí. Ese es el pasaje que normalmente nosotros leemos para compartir la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al versículo 29 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y nota que que Pablo no está diciendo que no vayas a dejar de participar de la cena, sino que primero tienes que hacer un autoexamen en tu conciencia, revisarte, evaluarte. Orar como lo dijo el salmista: examíname, oh Dios, y pruébame y ve si en mí hay camino de perversidad y límpiame. Ese es el autoexamen al que somos llamados nosotros.
Porque somos dignos cuando reconocemos que somos indignos de participar de la Santa Comunión. Y reconocemos que Jesús murió por nuestros pecados y nos acepta a pesar de ser indignos. Eso es lo que somos llamados nosotros a hacer, a reconocer nuestra condición y a que esa sea la oportunidad para pedirle perdón al Señor y a estar a cuentas con Él. Este examen es necesario en nuestras vidas y es un examen que debemos hacernos siempre. Es un examen que debemos hacernos siempre. Pero de la manera en que hay un aspecto positivo, también hay un aspecto negativo. Y es el peligro del egocentrismo en el que también podríamos nosotros caer y que en el que cayeron precisamente los discípulos. Porque cuando Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría, la pregunta ¿seré yo? Es más bien una pregunta esperando ser absueltos por Jesús. Ellos preguntan para que Jesús les diga, no, no eres tú, no, no eres tú, no, no eres tú. Entonces ellos podrían sentirse bien. Lo que en realidad creen es que si pueden tener seguridad, entonces podrán estar aliviados el resto de la noche y de seguro no traicionarían a Jesús. Como más adelante vamos a ver en la vida de Pedro, ¿recuerdan? Yo no te negaré, Señor. Y Jesús le dice, cierto, esta noche me negarás 3 veces. Y Pedro jura que no va a pasar. Ninguno de los 12, ninguno de los que estaban allí con Jesús esa noche se sintió preocupado porque Jesús sería traicionado. Ninguno. Solo se preocuparon por no ser el que lo traicionaría. Cada uno se centró en sí mismo y esperaba liberarse de la sospecha de los otros. Es que metámonos en la escena, iglesia. Imaginémonos esta situación. Jesús hace este anuncio. Uno de ustedes me va a entregar. De inmediato todos quedan sospechando del que está al lado. Y cada uno quiere librarse. ¿Seré yo? Pero Jesús no dice nada. De inmediato yo creo que la sospecha empieza a girar en torno. De hecho, uno de los pasajes paralelos, precisamente, Pedro le dice a Juan que pregunte. Pero no hay respuesta. Ninguno se muestra entonces preocupado por quién traicionaría o por la traición de Jesús. Lo mismo nos puede ocurrir a nosotros, mis amados hermanos. Iglesia, nosotros somos tan dados a pensar en nosotros mismos, a ser tan egoístas y a pensar que nosotros no somos, cuando la Escritura nos dice que tal arrogancia es mala delante de Dios. Primero a los Corintios, el capítulo 10, el versículo 12 dice, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Así que nosotros tenemos que tener cuidado delante del Señor por nuestra arrogancia y por ser tan egoístas. Durante la cena y en nuestra vida como creyentes puede salir en cualquier momento nuestro egocentrismo, nuestro egoísmo, nuestra desunión como cuerpo de Cristo. Nuevamente Jesús está mostrando que todo está bajo su control absoluto, porque Él conoce efectivamente la identidad del traidor. Y Él conoce lo que va a acontecer en su arresto. Aún los más mínimos detalles, todo esto está dentro de la soberanía de Dios. Por eso Él dice, porque el Hijo del Hombre se va tal como está escrito de Él. O sea, esto está determinado. Nada se va a escapar del control, como dice el versículo 21. La Escritura ya lo había anunciado en el Salmo capítulo 41, el versículo 9, dice la palabra del Señor, acompáñame allí, Salmo capítulo 41, el versículo 9. La Escritura dice la palabra del Señor, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y ese es un anuncio precisamente de cómo Jesús sería traicionado. Pero todo esto, mis amados hermanos, está ocurriendo dentro del plan eterno de Dios. Sin embargo, esa acción cobarde de Judas lo hace totalmente responsable. En la soberanía de Dios, y la soberanía de Dios no nos vuelve títeres. En ningún lugar de las Escrituras, ni la predestinación, ni la profecía anulan la responsabilidad que nosotros tenemos como individuos.
somos totalmente responsables delante de Dios. Judas era totalmente responsable de sus acciones y sus decisiones. Por eso Jesús indica esa terrible sentencia. En versículo, cuando dice que ay del hombre, versículo 21, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Cuando en la escritura, en el Antiguo Testamento, se pronunciaba esa palabra ay, como un lamento, era una señal de juicio. De hecho, Jesús en otras porciones de las escrituras lo ha usado en varias ocasiones para recibirse a juicios y eventos terribles. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y declara la sentencia contra ellos. Ay de Jerusalén, de Corazín, de Betsaida, señalando juicio contra estas naciones, contra estas ciudades, perdón. Y aquí lo usa para hablar de aquel traidor que entregaría a Jesús, que lo entregaría. Y su sentencia es terrible. Mejor le hubiera sido a este hombre no haber nacido. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Al igual que los que rechazan a Jesús serán condenados para siempre. Y ese es un llamado a nosotros, iglesia. Un llamado a nosotros. Y aquel que está sin Cristo en esta mañana. Rechazar a Jesús te envía a la condenación. Y en ese sentido, mejor te hubiera no haber nacido. Lo que Jesús quiere señalar es lo terrible de ese juicio. Y Jesús señala ese juicio precisamente por el privilegio de haber tenido, el privilegio que tuvo Judas de haber andado con él, hace que su castigo sea más terrible. Ese es el terrible juicio de negar y de rechazar al Salvador. Como dice un autor, la retribución es eterna que espera a todos los incrédulos es tan terrible que sería infinitamente mejor no haber nacido. Y el autor de Hebreos lo expresa muy bien cuando dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Marcos no indica más sobre este acontecimiento. No nos dice más, pero por los pasajes paralelos sabemos que Judas sale en ese mismo instante después de comer el bocado. Dice la escritura que Satanás entró en él y fue a cumplir con su destino, como lo dice Juan capítulo 13, los versículos 27 al 30. Y los discípulos no entendieron en ese momento qué era lo que estaba pasando. Pensaron que como Judas era el encargado y tenía los recursos del ministerio, la bolsa de los recursos, había salido a comprar para dar a los pobres. Pero no sabían que él era encargado de sellar el destino de nuestro Señor. La cena continúa y Jesús tomará los elementos de esta, dándoles ahora un nuevo significado, mis amados hermanos, lo que nos lleva a nuestro tercer punto, la única liberación, el Cordero que sella el nuevo pacto. La única liberación, el Cordero que sella el nuevo pacto. ¿Y qué encontramos nosotros en los versículos 22 al 25? Y dice la palabra del Señor, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Sin Judas ya presente en la cena continúa. Y debemos asumir que no estuvo allí para comer precisamente el plato principal de la cena. Lo que habíamos visto, esto no es una cena como las que nosotros hacemos, que tenemos entrada y entremeses. No, esta es una cena muy particular, en donde cada momento y cada aspecto que se comía era una celebración. Pero el plato principal era precisamente el cordero. Nuevamente Jesús toma la vocería como el anfitrión de la cena y toma los elementos importantes de la cena, que eran el pan y el vino. Uno de esos detalles de este evento es que esto estaría pasando, como les he dicho antes, en toda Jerusalén de manera similar. Todas las familias israelitas lo habían estado practicando a lo largo de 1500 años. La cena pascual era el pan sin levadura con hierbas amargas en una salsa preparada con frutos secos y vinagre. Y ese pan representaba la salida apresurada de Egipto. Pero el que fuera sin levadura implicaba la separación de cualquier influencia negativa, de la corrupción del pecado, de la idolatría, de la contaminación del mundo.
Entonces lo que haría el padre de familia sería alzar el pan y lo bendeciría diciendo estas palabras: alabado seas Dios nuestro, Rey del universo, que haces que la tierra produzca pan. Y añadiría: este es el pan de nuestra aflicción que comieron nuestros padres en el desierto. Entonces se partiría y se repartiría de manera que la bendición se extendía a todos los que participaban y el recordatorio sería expuesto para todos los que estaban allí en la mesa. Ahora, imagina el asombro de sus discípulos cuando Jesús dijo estas palabras y reinterpreta su significado. Versículo 22 dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Ya no, este es el pan de la aflicción, sino este es mi cuerpo. Este pan representaría ahora el cuerpo de Jesús, partido por ellos. A lo largo de la historia, los israelitas habían visto ese pan como la muestra de su liberación de la esclavitud y de su salida apresurada de Egipto. Pero de ahora en adelante y por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, la liberación como creyentes y el yugo del pecado y el castigo de la muerte serían recordados cada vez que se parte el pan. Ese cuerpo molido por nuestros pecados, como lo indica Isaías capítulo 53, el versículo 5. En Egipto ellos habían sido afligidos, pero ahora Jesús está diciendo que ese es el pan de su aflicción y por medio de su sufrimiento Él guiaría un nuevo éxodo y les daría liberación del pecado y de la esclavitud a sus discípulos, a los creyentes. Luego pasa a la copa. En la cena de la Pascua se repartían 4 copas. La tercera copa era la copa de la bendición y se daría la siguiente oración: bendito sea Señor nuestro Dios, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Jesús toma esta copa y la identifica con su propia sangre. Y esto nuevamente es importante. En la antigüedad los pactos se firmaban con pacto de sangre entre los que pactaban. Ustedes recordarán esa escena en Génesis cuando Abraham, más bien cuando Dios hace el pacto con Abraham y le pide que parta los animales. Era una forma en que se pactaba en la antigüedad. Los animales se partían a la mitad y los que estaban pactando pasaban por las mitades partidas diciendo: si no cumplo este pacto, así me haga Dios y aún me añada. Y en ocasiones la sangre se derramaba mientras se hacía la promesa. Pero miren lo que está haciendo Jesús. Jesús toma la copa y la identifica como la copa del pacto, diciendo que esa es la base ahora de nuestra relación con Dios, de un nuevo pacto. Su sangre derramada por muchos. Y quiero que me acompañe por favor a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, que miremos algunos versículos de allí. Isaías capítulo 53, versículo 5. Dice la palabra del Señor: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 10, dice la palabra del Señor. Dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todo lo que estos versículos implican ese derramamiento de la sangre de Jesús, que está entregando su vida. De la misma forma en que el cordero, cuando moría, vertía su sangre y perdía la vida. El versículo 26, el versículo 25, perdón, en este pasaje muestra la sentencia. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de esa noche, Jesús ya no volvería a participar más de ese evento hasta que volviera a hacerlo en el reino del Padre eterno. Y es una promesa en la que Él se está comprometiendo con la iglesia de forma incondicional. La promesa de Jesús es un banquete hecho con un juramento solemne, donde el que ha pactado ha comprometido su vida.
Por sus palabras nosotros tenemos un resultado, iglesia. Un pacto entre Dios y nosotros, y la base de esa relación es precisamente la sangre de Jesús. Y su compromiso es que nos volveremos a reunir en el reino de Dios, y ese compromiso nos garantiza que un día estaremos en la presencia de nuestro Dios, en el banquete con el Rey. Así que hay una pregunta que debemos hacernos aquí. ¿Cómo deberíamos vivir nuestras vidas mientras que eso ocurre? Hoy nuevamente, iglesia, nosotros celebraremos la cena del Señor. Pero debemos hacernos esta pregunta. Mientras que llega ese momento glorioso en que estemos en la presencia del Señor celebrando con Él, ¿cómo deberíamos vivir nuestra vida mientras eso ocurre? Iglesia, yo creo que la respuesta es clara. Nuestra vida deberíamos vivirla con esa perspectiva eterna, orientada hacia aquel día, lo cual debe darnos paz en medio de la ansiedad y gozo en medio del sufrimiento, sabiendo que Cristo está en control de cada circunstancia y está en control de nuestro futuro. Iglesia, esta fue la Pascua más esperada por Jesús, pero no es la más, y debe ser para nosotros solamente el anuncio de la más esperada Pascua para nosotros, que ya se realizó, y el momento en que nosotros estemos en la presencia del Señor. El recuerdo de la Pascua a través del sacrificio de los corderos y de los demás elementos que hemos visto y que los israelitas usaban para conmemorar su liberación de la esclavitud, ahora les da a sus discípulos y a la iglesia una nueva identidad como nación. Durante toda esta noche Jesús indicaba una nueva liberación del pecado y una nueva identidad como pueblo escogido a la iglesia. Con estos simples elementos y esas simples palabras, Jesús estaba convirtiendo años de historia y de tradición en una señal y un cumplimiento de que ya todas las liberaciones, todos los sacrificios, todos los corderos apuntaban a un mejor y más excelente sacrificio. Algo mucho más superior. Me encanta cómo lo dice Tim Keller. Tim Keller dice, del mismo modo que la primera Pascua se celebró la noche antes de que Dios redimiese a los israelitas de la esclavitud a través de la sangre de los corderos, esta Pascua se celebró la noche antes de que Dios redimiese al mundo del pecado y de la muerte a través de la sangre de Jesús. Pero hay algo más, iglesia. Porque hemos hablado acerca de la copa, hemos hablado acerca del pan, hemos visto al traidor, pero no hemos hablado acerca del plato principal. ¿Dónde está el cordero? ¿Se han dado cuenta que no hay cordero? El texto no se menciona el cordero. ¿Te habías dado cuenta de eso? El cordero no se señala porque el cordero estaba sentado a la mesa. El cordero estaba allí en medio de ellos. Isaías capítulo 53, nuevamente el versículo 6 y 7 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Isaías capítulo 53, versículos 6 y versículo 7 dice la escritura. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado por nosotros, de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice el versículo 12. El versículo 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y Juan capítulo 1, el versículo 29 dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben? Cuando Jesús está diciendo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, Él está diciendo, yo soy el Cordero anunciado por Isaías, yo soy el Cordero que vio Juan. Yo soy el Cordero al que apuntaron todos los corderos que se han sacrificado hasta ahora. El Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero que ya hace innecesario otros corderos. En la cruz Jesús recibe el castigo que nosotros merecíamos por la culpa de nuestro pecado. Ese castigo nos libró del justo juicio de Dios, de modo que éste ya no recayera sobre nosotros. Así que mis amados hermanos, cada vez que participamos del pan y de la copa estamos recordando esa verdad. Jesús murió por nuestros pecados y fue el sacrificio sustitutorio por nosotros,
para darnos liberación. De la misma forma en que cuando en Israel, la noche antes de que ellos salieran de Egipto, de su esclavitud, y donde en cada casa habría un muerto, o era un cordero, o era un primogénito, todos aquellos que acudimos a Él en arrepentimiento y fe, el cordero ya fue sacrificado. Su sangre nos ha redimido. Y solo nos queda recordar esa liberación, iglesia. Y Lucas agrega un detalle muy importante cuando cierra este pasaje, que al celebrar la cena debía hacerse toda en memoria de Él, como lo cantábamos en esta mañana. Cualquiera que crea que Jesús y cualquiera que crea en Jesús debe comer del pan y tomar la copa junto con otros en lo que es la cena del Señor, como la llamaron los discípulos o los primeros cristianos. Por medio de esos elementos estamos recordando la obra de Jesús por nosotros al morir por nuestros pecados. Cuando el pan es partido, estamos recordando que su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Cuando el vino se nos es dado para que lo tomamos, para que lo tomemos, es un recordatorio de su sangre derramada en la cruz por nuestra redención. Así que, iglesia, cuando participes de la cena, cuando estés partiendo el pan, cuando te sientes a la mesa del Señor, cuando compartas la comunión con la iglesia, la copa de la bendición, recuerda el amor y el sacrificio de Cristo a nuestro favor, por medio del cual nosotros hemos sido reconciliados con el Padre. Eso es lo que nosotros estamos celebrando y celebraremos cada vez que partimos el pan y tomamos la copa. Pero al igual que una comida, iglesia, y tú que estás sin Cristo en esta mañana, al igual que una comida, debes participar de ella. De nada te sirve tener los más ricos platos, balanceados y bien preparados si no los comes. Para que la comida te nutra, debes comerla. Lo mismo ocurre con Cristo. Debes participar de Él. ¿Y cómo lo haces? Debes venir a Él en arrepentimiento y fe. Debes arrepentirte y creer en el Evangelio. Debes formar parte de la familia de la fe. Si vienes a Él en plena confianza en su sangre y en su sacrificio, si tienes una relación con el Salvador, entonces podrás beneficiarte de todo lo que Cristo te ofrece. Un sacrificio perfecto, un futuro y una esperanza mucho mayor. Debes venir a Él en arrepentimiento y fe. Debes creer en el Evangelio. Él te ofrece un sacrificio perfecto y tendrás un futuro en la eternidad donde con gente de toda raza, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación podrás disfrutar del Salvador para siempre. Nadie puede apropiarse de los beneficios de la muerte de Jesús si primero no ha venido a Él en arrepentimiento y fe, si no ha sido invitado. Necesitas tener una relación con Él, necesitas conocer al anfitrión del banquete para que puedas disfrutar del mismo. La Pascua más anhelada de Jesús es una invitación a que vengas a Él solo por gracia y solo por la fe y disfrutes de una nueva relación con una nueva familia a la espera de un banquete más extraordinario en el reino de Dios con Jesús a la cabeza. Esta escena y este pasaje, iglesia, es solamente un anticipo y un pequeño vislumbre de lo que será el futuro más glorioso y real y grandioso que tendremos nosotros cuando, como dice la Escritura, comamos en aquel día del fruto de la vid en el reino de nuestro Dios. Iglesia, vamos a orar en esta mañana y demos gracias al Señor por su misericordia y su bondad. Soberano Señor y Dios Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, queremos agradecerte por tu bondad y por tu favor y por darnos la oportunidad de poder estar en tu presencia, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, por darnos la oportunidad de poder recordar la importancia y el valor de este sacrificio tuyo, de la salvación que tú nos otorgas por medio de Cristo, del perdón de nuestros pecados y de la vida eterna que tenemos
solo por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador. Gracias, eterno Señor, por bendecir a la iglesia aquí reunida, por traerla, Señor, para compartir la comunión y por recordarnos el valor y la importancia tan grande de esta cena y de este momento, Señor, en el que recordamos tu sacrificio, Señor. Oh, gracias por nuestra liberación. Gracias por habernos llevado de muerte a vida. Gracias por habernos liberado de la esclavitud y el pecado. Gracias, bendito Señor, por reconciliarnos con nuestro buen Dios. Que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean dadas a Él, en el precioso nombre de Cristo Jesús.